estén tranquilos y vean cómo nos salvará Dios. A los egipcios que ahora están viendo nunca los volverán a ver. Dios luchará por ustedes. Levanta el cayado y extiende la mano sobre el mar. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado hermano. Espero que te encuentres muy bien. Estoy muy feliz de que puedas unirte con nosotros nuevamente en el estudio de las Santas Escrituras para que sigamos estudiando el libro de Éxodo. Ahora en la lección número 6 del tercer trimestre de este año 2025. La lección número 6 tiene por título Pasando el Mar Rojo, ¿okay? A través del Mar Rojo, mejor dicho. Y la lección del día de hoy, lunes 4 de agosto, tiene por título La consagración de los primogénitos. Entonces, para entrar en materia, oremos. Oh Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre por la eternidad. Gracias te damos, oh Padre, por esta reunión, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque tenemos la bendición y la oportunidad de estudiarla para la gloria de tu nombre y así llenarnos más de ti, fortalecer esa comunión contigo. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad conforme a tu promesa y que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe en el estudio de esta lección. Esto te lo pedimos sin méritos porque somos pecadores, pero en el poder de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, amados de Jesús, la lección de este día tiene por título La consagración del primogénito y se centra en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículos 1 al 16. Por lo largo del versículo no vamos a leer todos los versículos, pero sí vamos a leer una parte de ellos, ¿ok? Vamos a proceder para leer la última parte. Entonces dice, a partir del versículo 11, lo voy a leer hasta el 16. Cuando Jehová te haya llevado a la tierra del cananeo, como lo ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la haya dado, versículo 12, dedicarás a Jehová todo aquel que abre la matriz. Asimismo, todo el primer nacido de tus animales, si es macho, será de Jehová. Versículo 13. Pero todo primogénito de asno lo redimirás con un cordero. Y si no lo redimes, quebrarás su cuello, también redimirás al primogénito de tus hijos. Versículo 14. Cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 15. Y cuando se endureció el corazón, el faraón, para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo el primogénito de mis hijos. Versículo 16. Te será pues como una señal en la mano y como un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Entonces, Dios
manda hacer algo particular aquí, es la consagración de los primogénitos. Entonces vemos, amados, que el tiempo prometido de la redención, de la liberación, estaba a punto de llegar. El pueblo debía estar preparado, debían actuar en consecuencia, entonces no limitarse a la teoría, sino a la práctica, a la acción. Dios le había dicho lo que tenían que hacer, ahora tenían que hacerlo. Entonces cuando ya llegan, ya son liberados, Dios da instrucciones en cuanto a los primogénitos, le dice por qué. Dios protegió misericordiosamente a las familias israelitas que estaban, por así decirlo, bajo la sangre, porque habían marcado por fe los dinteles de sus puertas. Recuerden lo que sucedió en la última plaga y en la Pascua, ¿cierto? Que Dios mandó que con la sangre del cordero que debía ser sacrificado, lo marcaran sus casas, los dos postes y los dinteles de la casa. ¿Okay? Recuerden, entonces, ¿para qué? Para cuando el ángel de la muerte pasara por alto el Pesaj, la Pascua, por alto esa casa, para que no llegara la muerte a ninguna casa de los israelitas, cosa que efectivamente fue porque Dios se lo reveló a Moisés. Dijo que no iba a haber un solo muerto en Israel, mientras que Egipto se iba a llenar de clamor y de dolor, porque no había una casa donde no hubiera un muerto, empezando con el primogénito del que se sentaba en el trono del faraón, hasta el hijo de la que molía en el molino. O sea, en todas las casas hubo. Entonces, la sangre que había sido marcada por fe en los dinteles les dio la protección. Estas nuevas instrucciones vinieron del Señor a través de Moisés. Conságrame todo primogénito, lo acabamos de leer, bueno, eso no lo leímos, estaba en la parte, eso lo leímos en Éxodo 13, capítulo 13, versículo 2. Esta legislación era válida tanto para los humanos como los animales, como lo leímos aquí en el versículo 12 del capítulo 13 del Éxodo. Un principio que subyace tras este mandato es que todo pertenece a Dios, todo pertenece a Dios. Entonces dice, pues es nuestro creador y el dueño de cuanto existe. El Señor de la tierra es el Señor de la tierra. Todo lo que respire le pertenece al Señor. Toda la tierra, toda su plenitud, todo el oro y la plata, todo pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Es sencillo. Y por ese motivo, según Apocalipsis 4:11, el Señor es adorado no solamente en un lugar, sino en el universo entero. Y nosotros vemos ese ejemplo en la adoración celestial, en el santuario celestial, visto por Juan en Apocalipsis 4:11. Si no lo ha leído, le recomiendo que lo lea para que entre a una adoración celestial. Finalmente dice, los primogénitos se libraban de la muerte porque estaban cubiertos o salvaguardados por la sangre. Fueron redimidos de la muerte como lo son quienes siguen o quienes están bajo la sangre de Jesús, o sea, usted y yo. ¿Cuál es la paga del pecado, mi amado? La paga del pecado es la muerte. Y si usted y yo respiramos en este momento, es porque Cristo murió en la cruz. Esa es una oportunidad de vida y de gracia que la tiene toda la humanidad. Pero usted y yo formamos parte del pueblo de Dios porque estamos bajo esa sangre y hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, ahora porque usted lo creyó y yo lo creí. Y si no lo has creído aún, te invito a que lo hagas. Si quieres, profundizamos en los estudios y te puedo ayudar a entender cómo funciona la justificación por la fe. De todas maneras, acá en tu canal Amazing Grace tienes videos que lo pueden explicar, pero nada como una explicación personal o un estudio propio. Entonces yo te podría guiar para que lo estudiemos juntos, para que tú profundices y decidas tomar la mejor decisión de tu vida, que no es solamente seguir vivo hasta ahora, porque Cristo murió en la cruz por ti y eso es lo que te permite respirar hoy, sino para que seas parte del pueblo de Dios, porque al creer en Jesús, Dios te declara hijo de Dios. Pero creer, como creyeron los israelitas, una fe que lleva a la acción. No decir yo creo y sigo viviendo la misma vida que llevaba. ¿Okay? Es una fe que lleva a la acción. Entonces, en Cristo tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Entonces, mis amados, básicamente lo que significa la consagración de los primogénitos
es que Dios les hace ver que esos primogénitos están vivos y están con ellos porque fueron redimidos por la sangre del Cordero. ¿Qué es lo que pretendía hacer Dios? Dios pretendía que estos primogénitos fueran usados en su servicio para que guiaran al pueblo en todo lo que a Dios se refiriera. ¿Okay? O sea, por eso los pidió como redimidos. Pero como ese plan fue trastocado por el pueblo al llegar al Sinaí, Dios dio otras instrucciones que vamos a ver más adelante. Pero en fin, los primogénitos estaban salvos por la sangre del Cordero, pero debían ser redimidos para que entendieran que vivimos por el sacrificio de Cristo. Esa es por la única razón que estamos vivos hoy. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, ni usted ni yo estuviéramos aquí hablando, o yo no estuviera hablando y usted estuviera escuchando. Cada bocanada de pan y cada respiro que damos, lo damos en virtud del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Entonces, nos debemos totalmente a Él, le debemos agradecer totalmente a Él. Y ayer, en la lección de la Escuela Sabática en vivo, un hermano muy querido hizo una reflexión y él preguntó: ¿cuándo fue la última vez que le diste a Dios gracias por un vaso de agua que te estabas tomando? Generalmente no lo hacemos, pero el agua, el pan, todo depende de Dios porque Él lo dio. Entonces, bueno, ya hemos culminado la lección del día de hoy. Dios ordenó la consagración de los primogénitos para que nosotros pudiéramos entender, o el pueblo en este caso pudiera entender, que dependían de Dios. Entonces, fíjense algo. El último versículo del capítulo 13, que es el versículo 16, dice: y te será pues como señal en la mano y como un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de la tierra de Egipto con mano fuerte. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 6, leemos que, y esto es interesante, ¿no? Por eso lo estoy trayendo a colación. Dice que estas palabras se las repetirás a tu hijo y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Entonces, eso lo llevaron ellos a la práctica, atando con cueros una cajita que llamaron el tefilín o la filactería, que eran pequeñas cajas de cuero que contenían pasajes de la Torá. Entonces ellos lo usaban en la mano. Entonces, cuando entraban o salían de una casa de un judío, besaban esa cajita y tocaban los postes, porque, como aquí decía la instrucción, debían estar en los postes de las casas también, que fueran como un recordatorio a sus hijos de lo que Jehová había hecho y cómo los había librado de Egipto, cuando el faraón cuando el faraón los esclavizó, pero Dios con mano fuerte los sacó de allí. Entonces, bueno, ahora sí hemos culminado la lección con esa pequeña enseñanza, ¿verdad? Para que veamos por qué vemos que aún Israel practica ciertos ritos, para que veamos lo que significan. ¿Qué tan importante era eso para ellos? ¿Tienen significado hoy? Bueno, usted sabe que ya cuando Cristo muere en la cruz, nos debemos a Él totalmente, porque todos esos tipos ya se cumplieron. Entonces, mis amados, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, oh Dios, por tu palabra y te pedimos perdón por nuestros pecados. Y vamos delante de ti, Señor, para que tú nos guíes, para que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender tu palabra y a seguir caminando en ella conforme a tu voluntad. Para que la salvación que nos has dado sea manifiesta a todos los hombres y tus obras sean vistas por ellos y tu nombre sea glorificado en el cielo. Gracias te damos, oh Dios, por tu misericordia y tu bondad. Esto lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En ese contexto, entonces, empezamos con las preguntas del día de hoy. Entonces, empezó diciendo que el tiempo de la liberación había llegado y entonces los israelitas tenían que actuar en consonancia con eso que habían creído. ¿Qué habían creído? Lo que Dios les había dicho, que iban a ser libres. Entonces habían creído la palabra de Dios. Entonces, ¿qué se manifiesta cuando creemos la palabra de Dios? La fe, que es un don de Dios. Eso lo concede Dios nada más, porque Dios es el único que puede tapar los oídos y hacernos escuchar su palabra. Entonces, ¿cuál es el resultado inevitable de la verdadera fe? Es la acción.
Entonces te recomiendo que leas Santiago capítulo 2, versículo 17. Santiago capítulo 2, versículo 17, para que veas qué sucede con una fe que no obra. Recuerda que no es fe más obras, es la fe la que obra. Por eso que es importante reconocer que el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, no la fe en Jesús, la fe de Jesús. La fe en Jesús es la fe que te lleva a creer, don de Dios, pero después es entregada por medio de su Santo Espíritu la fe de Jesús que te lleva a caminar en eso que has creído. ¿Okay? Segunda pregunta, ¿a qué familias protegió Dios de la última plaga? Entonces, es interesante. Tercera pregunta, en Éxodo 13:9 se habla de la ley. ¿Cuál ley? Entonces, estudia esa parte y esta pregunta me gustaría que alguien me la contestara ahí en los comentarios, en la cajita de comentarios. Cuarta pregunta, ¿a quién destinaría Dios para el sacerdocio según esta primera ley? ¿Okay? Quinta pregunta, ¿qué verdad subyace en este mandato? ¿Y por qué? ¿Cuál mandato? El mandato de la consagración de los primogénitos. Entonces, mis amados, estas son las preguntas del día de hoy. Hemos culminado la lección. Recuerda darle me gusta, compartir estas enseñanzas para que tú seas parte de la predicación del Evangelio. Y si no te has suscrito, suscríbete al canal Amazing Grace para que cada día recibas estas lecciones y podamos seguir aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. No seas como el faraón. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado de Jesús. Maranata.